Profesor, compañeros y compañeras, tengan todos muy buenos días. Reciban mi cordial saludo de mí y de todo mi grupo. Vamos a exponer lo que nos ha tocado de esta semana. Como primer punto tenemos la percepción social. Es el estudio de las influencias sociales sobre las inferencias de otras personas, las cuales tenemos elementos esenciales de la percepción son la selectividad y carácter activo. Factores que la afectan tenemos internos y externos. En los internos tenemos motivación, aprendizaje, actitudes, intereses y valores y capacidad mental. En externos tenemos, como ya sabemos, que son ambientales, estructurales y culturales. Tres aspectos de la percepción social son comunicación no verbal, la atribución, formas y impresiones. Durante mucho tiempo, la percepción social ha sido un tema de interés para los psicólogos sociales. Por ello, nos centramos en tres aspectos muy importantes. 1. Comunicación no verbal. Es la comunicación entre individuos que implica un lenguaje hablado de expresiones faciales, contacto visual, movimientos corporales y posturas. 2. Atribución. Es un proceso complejo a través de las cuales intentamos entender las razones que hay del comportamiento de otros. 3. Formación de impresiones. ¿Cómo nos formamos nuestras impresiones y de otras personas? Tenemos la cognición social. Es el estudio de la manera en que la gente procesa la información social. Es el proceso de entender y conferir un sentido a las personas, cómo percibimos, interpretamos y comportamientos. Tenemos el origen de la cognición social. Surgen dos modelos del ser humano pensante. 1. Científico ingenuo. 2. Tacaño cognitivo. Componentes fundamentales. En los componentes fundamentales tenemos hacer atribuciones y forma una impresión general de los demás. En la evaluación de la cognición social tenemos test de los ojos de Baron Gong, test de comprensión de creencias falsas. 4. Historia del heladero, historias extrañas de APEM, historias y así entre otras tenemos. La atribución es un proceso de interpretación y explicación que se hace acerca de las causas, motivación y razones de algún suceso, incluyendo creencias, actitudes y comportamientos, ya sea en otros o en el mismo individuo que lo hace. La atribución ha sido planteada para realizar aplicaciones acerca de la manera en que se juzga de forma diferente a la persona, dependiendo qué significado se aplique a un determinado comportamiento dado. Tenemos atribución externa y atribución interna. La atribución externa se refiere al entorno, la situación, la sociedad que lo rodea, y la atribución interna a la personalidad, al estado de ánimo y a la actitud. Formación de impresiones. Esto es el proceso de formarse deducciones de la personalidad y carácter de otra persona. Se refiere al proceso por el cual las piezas individuales de información acerca de otra persona se integran para formar una impresión global de la persona. La organización cognitiva con contenidos específicos, estructurados de modo coherente y con carga efectiva,
La impresión se apoya en información que recibe la persona indirecta, característica física del sujeto y estímulo, conductas corporales, verbales y no verbales, el contexto. Psicología de la atribución. En psicología social, la atribución es el proceso de inferir las causas de los acontecimientos o comportamientos. Fritz Heider, padre de la teoría de la atribución, la definió como un método para evaluar cómo la gente explica el origen de su propio comportamiento y el de los demás. La atribución es algo que todos hacemos constantemente, sin ninguna conciencia de los procesos subyacentes y los prejuicios que conducen a nuestras inferencias. Las atribuciones que hacemos a diario no son algo menor. Las atribuciones que realizamos tienen influencia importante en nuestros sentimientos o también en la forma de pensar y relacionarnos con otras personas. La teoría de la atribución de Heider trata de analizar cómo explicamos el comportamiento de las personas y los acontecimientos de la vida. En psicología social, esto se llama proceso atributivo. Para Heider, tenemos atribuir la conducta de los demás en una de entre dos causas posibles, una causa interna o una causa externa. Como ya vimos, tenemos dos causas. La causa interna. Las causas internas o atribuciones internas se refieren a las características y rasgos individuales como rasgos personales, inteligencia, motivación, entre otros. Por la causa externa tenemos las causas internas o atribuciones externas son las que otorgan a las fuentes situacionales como la suerte, el tiempo meteorológico, a las acciones de terceras personas. Cambio de actitudes, persuasión y disonancia cognitiva. Las actitudes son adquiridas, se aprenden y pueden ser modificadas o cambiadas. Asimismo, distintos autores han señalado técnicas y métodos que contribuyen a generar cambios en las actitudes. La tentativa de influir en las actitudes con la pretensión de cambiarlas se ha convertido en un objetivo rutinario en el campo de la psicología social. Para ello, dos enfoques han establecido los principios que explican y estructuran las teorías en torno a tal pretensión. Primero, tenemos a la persuasión y cambio de actitud. La persuasión no es en sí misma buena ni mala. La persuasión implica superar varios obstáculos. Sin embargo, vivimos en un mundo dinámico en el que la comunicación intenta constantemente persuadir. Rutas de la persuasión. La persuasión puede producirse principalmente a través de dos rutas o procesos. Ruta central. Se centra en los argumentos y responden con pensamientos favorables. Esta ruta se emplea cuando las personas procesan la información de una manera centralizada, la cual evalúan cuidadosamente argumentos del mensaje. Esto los lleva a reflexionar sobre las implicaciones de las ideas del comunicador. Estos a su vez la relacionan con la información a través de sus propios conocimientos, perjuicios o valores. También tenemos la ruta periférica. Se ven afectadas por indicios externos. Esta ruta es totalmente distinta. En vez de examinar los argumentos relevantes, los individuos examinan el mensaje. Lo hacen con rapidez y se enfocan en los indicadores más sencillos, la cual les ayuda a decidir si lo aceptan o lo rechazan dicha postura, ¿no? La disonancia cognitiva. La disonancia actúa del mismo modo que un impulso, necesidad o estado de tensión, la cual puede ser un malestar o incomodidad en la que percibimos cuando mantenemos dos ideas contradictorias, ¿no? Como él mismo dice, se basa en el presupuesto de que el organismo humano trata de establecer una armonía interna, consistencia o congruencia entre sus actitudes, opiniones, conocimientos y valores. Si bien sabemos, es muy importante recalcar que la disonancia cognitiva no solo se produce cuando los sujetos tienen la libertad de elección al realizar la conducta. Nunca se producirá una disonancia cognitiva si la persona se siente obligada o forzada a hacer algo en contra de su voluntad. Gracias.